Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema del que todos de alguna u otra manera sabemos, pero al menos en mi caso empecé a trabajarla conscientemente de un tiempo para acá. Y esto tiene que ver con las creencias limitantes, esas que se han vuelto parte de nosotros, que a veces han sido obstáculo para nuestro crecimiento y desarrollo tanto emocional como laboral, como personal y crecimiento en general. Así que empecemos. El término creencias limitantes llegó a mí hace solo unas semanas, de hecho, gracias a un curso que estaba tomando con unas amigas. Ya les he comentado un poco de él por redes sociales. Y como les mencionaba antes, tratar estas creencias limitantes que por mucho tiempo hemos tenido y que condicionan la manera como vemos las cosas y cómo actuamos, esto en particular fue un foco bastante importante en ese curso, lo cual agradezco. Fue algo que me gustó mucho de ese módulo en particular y lo bueno es que iba más allá de decirnos, ok, existen las creencias limitantes, son malas, déjalas atrás y listo. Esto, como terapeuta, les puedo decir que no es algo que uno se dice y deja de hacer y listo, como con cualquier cosa con lo que uno quiera trabajar. Y para entender a profundidad nuestras creencias limitantes, siento que tenemos que hacer un poco como una regresión, incluso hasta nuestra infancia. Y es justo lo que este curso nos permitió evaluar a través de este módulo en particular. Para darles ejemplos un poco más específicos, hablamos de cosas como creencias referentes al dinero. Por ejemplo, es que uno siempre tiene que guardar, no gastes, ser rico es malo, y para de contar. Creencias en cuanto a los negocios, en especial ahora que tantas personas se siguen atreviendo a salir de la zona de confort y de lo conocido y se están atreviendo a apostar por sí mismos, establecer un negocio propio, exponerse en redes y más. Y todas esas creencias como uno estudia, saca un título, trabajas de ello el resto de tu vida, o eso de las redes sociales no te va a llevar a nada, o la mayoría de los emprendimientos fracasan. Este tipo de creencias solo nos ponen más trabas hacia lo que queremos y lo que sabemos que podemos lograr. Cuando yo empecé a analizar mis creencias limitantes, la primera que yo logré identificar fue justamente la del dinero, ya que por mucho tiempo, desde que me mudé acá a los Estados Unidos, yo sentía que tenía que ahorrar y guardar cada centavo que yo generaba, cada ingreso que llegaba a mí con mis primeros trabajos, por esta idea de, es que uno nunca sabe, uno siempre tiene que ahorrar, uno siempre tiene que tener para el futuro, por si llega a pasar algo, como estas medidas preventivas. Incluso hasta pensar, bueno, ¿qué pasa si llega un punto donde mis papás ya no me pueden ayudar económicamente, me toca valerme de mí misma? Y paré de contar. Y incluso cuando yo empiezo a pensar, por ejemplo, en el término inversiones, que está relacionado con todo esto del dinero, ese término, esa palabra ni siquiera era una que estaba en mi vocabulario, porque para mí las inversiones eran una cosa de gente rica que invertían en empresas y en grandes negocios. Y yo no lo veía hasta ese momento como algo que todos deberíamos estar haciendo en relación a nuestros ingresos y nuestra capacidad de ahorrar. Para mí, lo más inteligente era que uno tenía que tener guardado la mayor cantidad posible de su dinero en el banco y listo. Esa era la manera inteligente, eso era lo correcto, eso era lo que se tenía que hacer. También si nos ponemos a pensar el tema finanzas, inversión, cómo hacer que tu dinero se multiplique, más allá del dinero que uno genera con su trabajo, creo que no es algo que necesariamente nos enseñaban en casa, en el colegio o en la universidad, a menos, asumo yo, de que estudiaras economía o algo relacionado al tema finanzas. Y esto no lo digo con la intención de culpar a nadie de, ay, porque nunca nos enseñaron, pero es que sencillamente no era como parte de nuestra cultura hasta, yo diría, quizás un tiempo para acá. Y yo personalmente se lo atribuyo, o por lo menos lo que ha sido mi experiencia, ha sido en cuanto al alcance que tienen de unos años para acá las redes sociales.
el tener acceso de manera sencilla a información que normalmente nos parecería compleja o que nos cuesta entender. Por ejemplo, para mí, que los números siempre me han dado como una medio psicoterror y tengo como esta resistencia de que es que yo no entiendo matemáticas, porque así asocio yo matemáticas igual dinero, otra creencia limitante. Cuando yo empecé a entender de mejor manera cómo invertir mi dinero, me ayudaba justamente a romper con la creencia limitante sobre las finanzas, me permitía trabajarla y tener una creencia más positiva en su lugar en relación al dinero. Fue algo que a mí me empezó a ayudar en cuanto a mis finanzas y en general, pero también a darme cuenta de que existían otras creencias en mi vida que venían conmigo desde hace mucho tiempo y que teníamos la oportunidad de sentarnos con ella, analizarlas, trabajarlas y reemplazarlas por algo más sano y más positivo. No solo con esto quiero decir que las creencias limitantes se centran solo en el dinero, porque por ejemplo, otra que yo tuve por mucho tiempo y es algo que hasta recientemente todavía he estado trabajando, tiene que ver con las creencias limitantes en relación a los estudios, la carrera que estudiamos, el trabajo que tenemos y cómo todo de alguna manera tenía que seguir este camino lineal, o por lo menos ese era mi entendimiento y la creencia que yo tenía hasta hace poco. Como ya les he mencionado en algunos episodios anteriores del podcast, desde que yo estaba en el colegio, yo sabía que yo quería estudiar psicología. Y tuve la oportunidad de hacerlo cuando me vine para acá, para los Estados Unidos. Luego tuve la oportunidad de obtener una maestría, una licenciatura, trabajar de mi carrera. Y en mi mente ese era el camino que yo iba a recorrer por los próximos años hasta eventualmente retirarme y ya. Para mí, hasta cierto punto, ver personas que o cambiaban de carrera a la mitad o dejaban de hacer lo que venían haciendo por años en lo que eran buenos, lo que la gente asociaba con ellos, para luego dedicarse a algo totalmente distinto, no alineaba con mis creencias. Para mí era algo demasiado arriesgado y yo lo veía cuando todavía tenía como esta distinción en que algo o es bueno o es malo y ya lo veía más como malo, como algo que no deberíamos hacer, como no, eso no, por ahí no es. Y es muy loco pensar que yo les estoy contando todo esto cuando justamente yo me encuentro en ese periodo de transición, por así decirlo, de justamente pasar de lo que estudié, lo que he trabajado, todo lo que he venido haciendo hasta ahora en ese camino lineal, para cambiarlo por algo completamente distinto, como lo son las redes sociales, que es uno de los aspectos de mi compañía y de mi emprendimiento. Lo interesante de todo es que hasta hace unos años, este ejemplo que les doy de las redes sociales, como mucha gente ahorita vive de las redes sociales, era algo que yo particularmente veía imposible. Yo era de las que tenía esa creencia limitante de cómo va uno a poder vivir de las redes sociales, cómo va uno a poder vivir de Instagram, de YouTube. Es como que no, eso no pasa. Y justamente el entender cómo el no cuestionarnos y no trabajar estas creencias pueden ser un obstáculo muy significativo en nuestras vidas, pueden detenernos en cuanto a perseguir nuestros sueños y trabajar en nuestras metas, o pueden hacer que nos tome mucho más tiempo del que debería poder llegar a nuestro destino. Y de estas creencias limitantes yo les puedo dar muchísimos ejemplos. No es solo los estudios, no es solo la carrera, no es solo las finanzas, hay 1000 ejemplos, pero la idea que yo les traigo hoy y la primera señal que les quiero compartir es justamente esa de tomarnos el tiempo de analizar cuáles creencias limitantes llevamos con nosotros. ¿Qué son esas cosas que son tan parte de nuestro día a día, de nuestra vida, de cómo pensamos, de nuestra toma de decisiones, que ni siquiera nos habíamos percatado de ellas o del impacto tan importante que tienen sobre nuestras vidas y de cómo manejamos todo, cómo pensamos, cómo actuamos? ¿Qué cosas estamos viendo quizás en otras personas que ellas hacen con total naturalidad, que para nosotros está mal de alguna manera, no es la forma como deberían hacer las cosas, así no es? Allí es justamente donde empieza el trabajo de romper con estas creencias, en el paso número 1, que es identificarlas. La segunda señal que yo nos compartiría el día de hoy, una vez que ya hemos identificado algunas de estas creencias limitantes, es el adentrarnos un poco más en ellas
para tratar de entender de dónde vienen. Y esto está muy influenciado en la manera como yo miro las cosas como terapeuta. Pero creo que es algo muy útil una vez que entendemos la raíz del problema, o en este caso de la creencia limitante, para poder trabajarla de una mejor manera. El entender si estas creencias vienen quizás de las enseñanzas y la educación que nos dieron de pequeños, si quizás nuestros papás también pensaban así y fue lo que nos inculcaron porque eran lo mejor que ellos sabían. Si en nuestra comunidad veíamos que alguien actuaba fuera de estas creencias, ¿qué tipo de trato recibía? Quizás incluso algún trauma de nuestras vidas que hasta ahora permitieron que desarrolláramos estas creencias limitantes. Por ejemplo, el haber dejado una vida más cómoda, económicamente hablando, al momento de emigrar y tener que empezar de cero. Ser quien se responsabiliza por enviar dinero a nuestras familias y siempre tener esta creencia básica de que tenemos que guardar todo lo que ganamos con el fin de cubrir esta necesidad. Y eso no nos permite ver más allá de poder invertir o de poder hacer más con nuestro dinero. Quizás incluso si un día te atreviste a invertir en un negocio y desafortunadamente esa inversión salió mal y perdiste tu dinero, y de allí se desarrolla esta creencia en cuanto a invertir es muy riesgoso y no vale la pena. Esto es algo que puede tomar tiempo y varias sentadas con nosotros mismos justamente para analizar esas experiencias de vida hasta ahora y cómo algunas de ellas de alguna manera han podido condicionar la manera en que pensamos y cómo vemos las cosas. Y esta idea también se relaciona al punto o señal número 3 del día de hoy. ¿Qué necesidad están cubriendo justamente estas creencias limitantes o pensamos que están cubriendo estas creencias limitantes? Más allá de ser algo que aprendimos en algún punto de nuestras vidas, el pensar así viene de algún miedo, de alguna carencia, de sentir que si actuamos de determinada forma, esto nos va a proveer de seguridad y estabilidad. Por ejemplo, el continuar en un trabajo que quizás no nos satisface, no nos hace felices, pero nos provee de un ingreso fijo, nos da cierto estatus, nos permite mantener una estabilidad económica. Cuando en este caso identificamos esta creencia limitante y entendemos que esto está cubriendo o nos está permitiendo esta sensación de seguridad, y cuando nos damos cuenta que podemos reemplazarla con otra que también satisface esta necesidad, esto puede facilitarnos el romper con esta creencia. Por ejemplo, el darnos cuenta de que no hay un solo tipo de trabajo que nos pueda proveer de estabilidad económica y que a la vez también nos pueda dar satisfacción personal. El entender, por ejemplo, en el caso de las inversiones, de que no hay un solo tipo de inversión que pueda multiplicar nuestras finanzas. Y que, por ejemplo, está bien empezar con algo un poco menos riesgoso, sí hay la posibilidad de ganar menos dinero, pero de alguna manera nos permite jugar más cómodamente, de manera menos riesgosa, algo que nos permite dar ese primer paso poco a poco en lugar de lanzarnos al vacío de una. Una última recomendación que nos doy el día de hoy, y que de hecho fue uno de los ejercicios que pusimos en práctica durante el módulo de creencias limitantes del curso que ya les mencioné, es la de escribir textualmente esas creencias que hemos identificado y reescribirlas a nuestra nueva creencia respecto a ese tema. Si, por ejemplo, mi creencia limitante es que uno no debe estar gastando su dinero, podemos cambiarlo por vamos a invertir en nuestro desarrollo personal y profesional. Por ejemplo, a la hora de pensar en invertir en terapia para nuestra salud emocional o en cursos que nos permitan mejorar nuestras habilidades para con nuestro emprendimiento. Incluso el reemplazar ciertas palabras en nuestro vocabulario por otras, por ejemplo, la palabra gastar, reemplazarla por invertir, pueden hacer grandes cambios. Como les mencioné recientemente en el episodio del poder de la palabra, esto también tiene relación a nuestras creencias limitantes. Y el verbalizar, en este caso, que vamos a invertir en lugar de gastar, nos permite pensar de manera más positiva en el dinero, en nuestros ingresos y en nuestro futuro económico. Y esto también lo podemos aplicar a cualquier otra creencia limitante que logremos identificar en nuestras vidas. Nuevamente, quiero recordarnos que esto no es algo que uno trabaja un día y ya. Porque, estamos hablando de reprogramar algo que ha sido parte de nosotros por muchísimo tiempo, a veces por años. Y no podemos pretender que en 1 o 2 días vamos a poder hacer un rewiring completo de cómo pensamos.
Es difícil, sí, mas no imposible. Mientras nosotros nos comprometamos con hacer cambios en la manera como venimos pensando referente a ciertos temas que son importantes para nosotros, en ser pacientes con nosotros mismos, pero constantes, y en reconocer los beneficios que estos cambios van a tener en diferentes aspectos de nuestras vidas, vamos a poder evolucionar de tener creencias limitantes a tener creencias que nos brinden autoconfianza y seguridad al momento de tomar ciertas decisiones y de dar ciertos pasos. Espero de todo corazón que este episodio les sirva tanto como a mí el trabajar en este tema. He podido ver el cambio en mi persona, en mi autoconfianza, en la manera como manejo diferentes aspectos de mi vida, pero también el poner esto en práctica me ha permitido, al igual que con el episodio del poder de la palabra, identificar en otras personas en mi círculo cuando ellos también están teniendo creencias limitantes y ayudarlos a obtener las herramientas necesarias para revertirlas y cambiarlas para su beneficio. Gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio y nos escuchamos en la próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.